Mis hijos planearon una cena familiar en uno de los restaurantes más lujosos y populares de toda la ciudad. Me lo presentaron como un gesto especial para celebrar un logro profesional, pero cuando llegué no había una silla para mí, ni una reserva, ni un espacio, nada. Mi nuera, Cecilia, me lanzó una mirada cargada de condescendencia y, sin disimular su desprecio, soltó que tal vez un sitio más modesto sería más apropiado para alguien como yo. Sentí como una risa nacía desde el rincón más profundo de mis emociones, una carcajada amarga que brotó sin permiso, una mezcla de incredulidad y dolor. Todos los presentes giraron sus cabezas para observarme, sorprendidos, como si estuvieran presenciando el colapso de una mente. Pero yo no estaba perdiendo la cordura, estaba a punto de recuperar mi dignidad. Caminé con determinación hasta la entrada del restaurante, donde me recibió un hombre elegante, de traje impecable. Al verme, sus ojos se iluminaron. Era Elías, mi mano derecha durante más de 15 años. Lo que mis hijos ignoraban por completo es que ese prestigioso restaurante en el que intentaron menospreciarme me pertenece. Cada plato servido, cada copa brindada, cada cuenta que llega a las mesas, todo termina en mis manos. Soy Teresa, tengo 69 años y hace poco abrí los ojos a una verdad dolorosa. Los hijos por los que lo di todo, aquellos por quienes renuncié a mis propios sueños, no ven en mí más que una sombra del pasado. Me convertí en viuda a los 30, con 3 hijos a mi cargo: Diego, Martín y mi pequeña Elena, mi ángel que partió por una neumonía, porque en ese entonces no podía pagar una clínica privada. Esa pérdida me marcó para siempre. Me prometí que, mientras viviera, mis hijos no sufrirían la misma falta que yo sufrí, no vivirían carencias. Trabajé durante 4 décadas como empleada doméstica, 40 años despertando antes que el sol, con las manos agrietadas por los productos de limpieza y la espalda doblada por el esfuerzo constante. Mientras otras madres paseaban con sus hijos, yo estaba de rodillas, frotando pisos ajenos. Mientras ellas compartían veranos en la playa, yo doblaba sábanas que no eran mías, pero nunca me quejé. Cada hora extra que trabajaba era para cubrir sus excursiones escolares, para comprarles libros, para asegurarles una buena educación. Les pagué universidades privadas. Diego estudió administración de empresas, Martín se inclinó por la ingeniería. Les compré sus primeros autos, financié los anticipos de sus apartamentos y cubrí las bodas que soñaron. Les ofrecí la existencia que yo jamás tuve, la vida que imaginé en silencio y que ellos vivieron como si fuese un derecho adquirido. Diego, con su flamante título, consiguió empleo en un banco importante. Se casó con Cecilia, una mujer de modales fríos y mirada calculadora. Desde que me conoció, me percibió como una amenaza, como si temiera que yo invadiera un territorio que ella ya consideraba suyo. Martín, por otro lado, siempre fue más influenciable. Siempre necesitó que otros tomaran decisiones por él. Un seguidor silencioso de su hermano mayor. Hace 6 meses me jubilé oficialmente. Sin embargo, lo cierto es que hace más de 15 años dejé de depender únicamente de mi salario como trabajadora doméstica. Pero preferí mantener ese detalle en secreto, dejar que todos pensaran que era una anciana sin recursos, sin futuro. Es más fácil ver la esencia real de las personas cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. Y no me equivoqué. El martes pasado, Cecilia me llamó con esa voz melosa y falsa que reserva solo para cuando necesita algo. Teresa, querida suegra, organizamos una cena familiar para festejar el ascenso de Diego. Será en la terraza, sábado a las 8. Ya conoces el lugar. Lo conocía mucho más de lo que ella sospechaba. Llegué puntual, como siempre. Llevaba mi mejor vestido, el que para ellos seguía representando mi pasado como empleada. Al acercarme vi a Diego, Cecilia, Martín y su novia Estela ya acomodados. 5 sillas, ninguna libre para mí. Me acerqué con calma. Disculpen, creo que olvidaron una silla. Diego levantó la mirada con una mezcla de incomodidad y desdén. Su voz sonó seca, distante. Mamá, pensamos que tal vez te sentirías mejor en otro lugar. Este restaurante es bastante exclusivo. Cecilia no tardó en reforzar el mensaje, con una sonrisa helada que no tocó sus ojos. Sí, Teresa, quizás un lugar más accesible se adapte más a ti. Cada palabra fue como una bofetada invisible. Martín, fiel a su costumbre, desvió la mirada sin emitir una palabra. Estela parecía incómoda, pero no se atrevió a enfrentarse a Cecilia. Los demás invitados bajaron la cabeza, abrumados por la incomodidad que se había instalado en la mesa, y fue en ese momento que ocurrió algo inesperado. Una risa
comenzó a surgir en mi interior, primero suave, luego creciente, profunda, como si arrastrara años de silencios y decepciones. Pronto toda la sala quedó en un silencio denso, clavando sus ojos en mí. Diego me observaba perplejo, desconcertado. Cecilia fruncía el ceño, confundida y molesta. Se daba cuenta de que su pequeño acto de desprecio no estaba saliendo como lo había planeado. Entonces me dirigí con paso firme a la recepción, donde Elías ya me esperaba con su habitual sonrisa profesional. Disculpe, dije con voz clara, fuerte, para que nadie se perdiera una sola palabra. ¿Está lista mi mesa? Elías asintió con respeto. Por supuesto, señora Teresa. Su mesa habitual está preparada, en el centro del salón. El silencio fue absoluto. Pude ver cómo Diego abría los ojos como platos. Cecilia palidecía. Martín soltó el tenedor, que cayó ruidosamente sobre el plato. Nadie comprendía nada, porque nunca se tomaron la molestia de preguntarme, de interesarse por mi vida más allá de lo que necesitaban de mí. Yo, la mujer invisible, la criada en su memoria, tenía secretos que ellos jamás imaginaron. Secretos capaces de desmoronar ese mundo cómodo y falso en el que vivían. Mientras ellos armaban sus vidas y acumulaban logros financiados con mis sacrificios, yo también construía algo, pero no con palabras ni apariencias. Empecé a invertir, no en frivolidades, sino en bienes que generarían valor a largo plazo. Propiedades, participaciones en empresas y sí, en lugares como La Terraza. Ese restaurante de alta gama, donde me acababan de insinuar que no pertenecía, era, irónicamente, uno de los tantos espacios que forman parte de mi patrimonio. Pero no adelantemos los hechos. Para entender el alcance de esta historia, es necesario primero revelar quiénes son, en realidad, las personas a quienes llamo mis hijos. Diego, mi hijo mayor, aquel al que acuné contra mi pecho mientras ardía de fiebre porque no podía costear una consulta médica decente. Ese mismo niño que dormía abrazado a mí, temblando, es ahora un hombre de trajes carísimos, relojes importados y vergüenza de tenerme cerca cuando está con sus colegas del banco. Cecilia, su esposa, viene de una familia que se vestía de clase media alta, aunque la realidad decía otra cosa. Cuando se casó con Diego, creyó que había asegurado su boleto de entrada a una vida de lujo, un esposo con buen salario, con propiedades, con un futuro resuelto. Lo que nunca imaginó fue que cada uno de esos logros de Diego tenía el sello de mis sacrificios. El anticipo del departamento donde viven fue mi regalo. El auto que conduce lo compré yo. Incluso la luna de miel europea que tanto presumieron fue financiada con el dinero que me costó años de trabajo y privaciones. Martín, mi hijo menor, siempre fue el más emotivo, el que lloraba si yo tardaba más de lo habitual en regresar del trabajo. Ahora tiene 35 años, pero parece que jamás aprendió a tomar una decisión sin la aprobación de Diego. Su pareja, Estela, es una joven amable, pero frágil de carácter. No tiene ni la firmeza ni la valentía de enfrentar a Cecilia cuando ésta me ridiculiza sin pudor. Durante años fui la abuela designada, la niñera gratuita, la cocinera de los domingos, la mujer que estaba disponible cada vez que la comodidad de ellos así lo requería. Pero todo eso cambió en cuanto dejé de producirles un beneficio económico. En sus ojos pasé de ser un apoyo incondicional a convertirme en un estorbo incómodo, una presencia que ya no sabían cómo encajar en sus agendas de adultos exitosos. La semana pasada, Diego apareció en mi apartamento con su tono habitual de superioridad disimulada. «Mamá», dijo con voz calculadamente suave, «con Cecilia estuvimos hablando y pensamos que tal vez deberías mudarte a un lugar más sencillo, algo más fácil de mantener para ti. Incluso podríamos ayudarte a encontrar una residencia para adultos mayores, algo digno pero accesible». Una residencia. Después de 4 décadas dejando la piel por ellos, querían arrinconarme en un sitio donde pudieran olvidarse de que existo. Martín, por supuesto, se sumó al coro. «Es lo mejor para ti, mamá. Allí vas a estar acompañada, con actividades, no tan sola como ahora». Lo que no se atrevió a decir en voz alta es que querían deshacerse de mí sin culpa, que mi apartamento, ese que decían ser demasiado grande, era el mismo espacio donde crecieron, donde cuidé de ellos noche tras noche sin descanso, donde lloré en silencio para que no me escucharan después de jornadas de trabajo interminables. Esa noche, cuando se fueron, me senté en mi pequeña cocina y tomé una decisión que llevaba años
gestándose dentro de mí. Si ellos estaban dispuestos a tratarme como si yo fuera una desconocida, era hora de que conocieran a la Teresa real. No la mujer sumisa y desgastada que siempre esperaban ver. No la madre servicial que podían llamar cuando necesitaban algo, sino la mujer que, mientras ellos vivían de lo que yo les daba, construía un patrimonio sólido y secreto. Porque mientras me veían como una anciana sin valor, yo estaba invirtiendo cada centavo que sobraba. Mientras ellos perseguían títulos y apariencias, yo levantaba silenciosamente un legado. Y ese legado incluía tener participación en múltiples negocios, incluyendo ese mismo restaurante donde pretendieron humillarme. La expresión de Diego cuando Elías me acompañó personalmente a la mesa central fue una imagen que guardo con una mezcla de justicia y tristeza. Sus ojos se movían inquietos, saltando entre el gerente y yo, como si su mente intentara resolver un enigma sin lógica aparente. Cecilia ya no tenía rastro de su sonrisa prepotente. En su rostro ahora solo había desconcierto, pánico. Me senté en la mesa principal del lugar, esa que normalmente está reservada para figuras públicas de alto nivel, celebridades, políticos, ejecutivos importantes. Con un gesto sutil, Elías chasqueó los dedos y 3 meseros acudieron de inmediato. ¿Desea la carta de vinos premium, señora Teresa?, me preguntó con esa elegancia que se reserva a las personas que realmente importan en el mundo de los negocios. Por supuesto, Elías, respondí. Y envía también una botella de Chateau Margaux 2010 a la mesa de allá, que corra por cuenta de la casa. Señalé sin apuro la mesa donde mis hijos estaban sentados, ahora completamente descolocados. Diego se levantó con pasos titubeantes y se acercó a mí. La confusión se le marcaba en la cara. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué te conocen así? ¿Por qué te tratan como si fueras...? Dudó. La voz se le quebró. Yo completé la frase por él, sin perder la calma. ¿Como si fuera la dueña? Es que lo soy, Diego. Soy la socia mayoritaria de la terraza desde hace 15 años. Cada vez que vinieron aquí a celebrar sus ascensos, aniversarios, promociones, han estado pagando en mi restaurante. Cada botella de vino que bebieron, cada entrada sofisticada que pidieron, todo eso llenó mi cuenta bancaria. Y entonces vi cómo el rostro de mi primogénito se descomponía. Eso es completamente imposible, balbuceó Diego con los ojos desencajados. Tú limpiabas casas. No puedes tener dinero para algo así. Ah, hijo mío, le respondí con serenidad, clavando la mirada en su incredulidad. Ahí está tu primer gran error. Creer que por trabajar limpiando hogares ajenos yo era pobre. O peor aún, asumir que por haberme sacrificado por ustedes yo era ignorante. Cecilia, temblorosa, se acercó a la mesa como si cada paso fuera una revelación que no quería enfrentar. Su rostro estaba pálido, casi irreconocible. Esa mujer altiva y segura ahora era apenas una sombra. Pero Teresa, ¿cómo es posible que hayas comprado un lugar como este? ¿De dónde salió ese dinero? Su tono había perdido todo rastro de soberbia. Ya no hablaba como la reina del lugar, sino como alguien que se da cuenta, demasiado tarde, de que ha estado viviendo una mentira. Querida Cecilia, dije con una voz firme pero cargada de ironía, mientras tú malgastabas cada billete que yo le entregaba a tu esposo, creyendo que provenía de su éxito personal, yo estaba haciendo algo que ustedes jamás imaginaron, ahorrando. Mientras ustedes se sumergían en una vida de apariencias que creían merecer, yo convertía mis migajas en ladrillos. Ladrillos de negocios, de propiedades, de inversiones que ningún banco puede despreciar. Lo que ves aquí no es el final, es solo el principio, porque durante años no fui solo una empleada doméstica, también fui una testigo en silencio. Observé cómo me trataban cuando creían que aún les era útil y cómo desaparecía mi valor cuando pensaban que ya no les servía. Hace 3 meses perdí mi último empleo de limpieza. La empresa cerró de repente. No dije nada, no pedí ayuda. Quise saber si, por una vez, alguno de ustedes se preocuparía por mi bienestar sin esperar nada a cambio. Pero no. En lugar de ofrecerme su mano, usaron lo que creían que era mi vulnerabilidad como excusa para intentar borrarme de sus vidas. Diego, ¿recuerdas nuestra última conversación? Me hablaste de mudarme a un lugar más pequeño. Me sugeriste una residencia para personas mayores. Dijiste que sería mejor para mí. Lo miré con una calma tan fría que heló el aire a nuestro alrededor. Pero lo que realmente me estabas diciendo es que ya no querías cargar con una madre que, a tus ojos, se volvió inútil. Martín, que
hasta entonces no se había atrevido a moverse, finalmente se acercó, con los ojos bajos, la voz temblorosa. «Mamá, nosotros no queríamos hacerte daño. Solo pensamos que era lo mejor». Lo detuve con una mirada cortante. «Martín, durante 40 años supe exactamente qué era lo mejor para mí. Trabajé hasta no poder más para que ustedes tuvieran todo. Abandoné mis propios sueños para que pudieran perseguir los suyos. Pero, curiosamente, cuando se trata de decidir sobre mi propia vida, de repente me consideran demasiado vieja para saber lo que me conviene». En ese momento, Elías se acercó a mi oído con su voz grave y respetuosa. «Señora Teresa, hay reporteros en la entrada. Parece que alguien filtró que usted está aquí». «Perfecto», respondí sin dudar. «Que pasen. Ya es hora de que esta ciudad sepa quién es realmente Teresa, la que todos subestimaron». Cecilia se aferró a la mesa, los ojos abiertos por el terror. «Por favor, Teresa», suplicó, «no lo hagas público. Si esto sale en los medios, Diego puede perder su empleo en el banco». «¿Perder su trabajo?», repetí, elevando las cejas. «¿Después de humillar públicamente a su madre? ¿Después de intentar echarla de un restaurante que es suyo?» «Tranquila, Cecilia, esto apenas empieza, porque resulta que la terraza es solo una parte de lo que he construido. Hay otros negocios, otras propiedades, otras verdades que ustedes aún desconocen. Y ahora que me han mostrado su verdadera cara, es momento de que conozcan las consecuencias». Las puertas del restaurante se abrieron de par en par. Una oleada de periodistas irrumpió en el salón. Cámaras, flashes, micrófonos, todo apuntando hacia mí. El ambiente se volvió eléctrico. Diego trató de esconderse tras una servilleta, como si eso pudiera protegerlo. Cecilia se cubría la cara con las manos, susurrando algo entre dientes, desesperada por controlar el daño. Martín simplemente quedó inmóvil, como tantas veces lo hizo cuando las cosas se salían de control. «Señora Teresa», gritó una periodista desde el fondo, «¿es cierto que usted es la propietaria de la terraza y otros establecimientos de lujo en la ciudad?» Me puse de pie, con una dignidad que llevaba décadas acumulando en silencio. Ya no era la mujer invisible que ellos creían tener dominada. «Sí», respondí con una voz clara que atravesó todo el restaurante. «Soy la socia mayoritaria de este restaurante desde hace 15 años. También tengo inversiones en múltiples negocios que mis hijos jamás se tomaron la molestia de descubrir. Pero eso no es lo más importante aquí». Otra reportera intervino con una mirada incisiva. «Nos informaron que hace solo unos minutos sus propios hijos intentaron echarla de este lugar, alegando que no encajaba con el nivel del restaurante. ¿Eso es cierto?». Mi sonrisa se ensanchó. «Es correcto. Los hijos por quienes sacrifiqué 40 años de mi vida pensaron que tenían el derecho de avergonzarme en un lugar que, sin saberlo, me pertenece. Ellos, que nunca se preguntaron cómo estaba, que nunca indagaron en mi bienestar, me dijeron que buscara un restaurante más acorde a mi situación económica». Las cámaras se giraron inmediatamente hacia Diego y Cecilia. «Señor, ¿es cierto que intentó desalojar a su madre del restaurante?», le preguntaron, mientras él se atragantaba con sus propias excusas. «Nosotros no sabíamos. Fue un malentendido». «No fue un malentendido», interrumpí con la voz firme, resonante, que no permitía dudas. «Fue una humillación premeditada. Me sugirieron que buscara un sitio más barato, más adecuado para alguien como yo. Me dijeron con una sonrisa casi burlona que McDonald's sería un lugar más adecuado para alguien en mi situación económica. Así, sin pudor. Me lo sugirieron delante de todos los comensales, como si quisieran que la humillación tuviera testigos, como si su objetivo fuera destruir lo poco que creían que me quedaba de dignidad. Querían aplastarme, reducirme a una sombra de lo que fui, sin saber jamás lo que realmente soy». La reacción de los periodistas fue inmediata. Se notaba en sus miradas que no solo estaban presenciando una historia escandalosa, sino una injusticia visceral. Una de las reporteras, visiblemente indignada, se dirigió directamente a Cecilia con una frialdad quirúrgica. «Señora, ¿qué tiene que decir sobre el hecho de haber sugerido que su suegra, quien aparentemente financió el estilo de vida de su familia durante años, debía ir a comer a McDonald's en lugar de compartir una cena familiar con ustedes?» Cecilia quedó paralizada. Su voz tembló sin dirección. «Nosotros, no fue nuestra intención», balbuceó con torpeza. «Pensamos que estaría más cómoda en otro lugar». Sus palabras caían pesadas, huecas, sin convicción. Ella misma parecía darse cuenta de lo ridícula que sonaba. Yo la había visto usar esa voz muchas veces, esa dulzura fingida, ese tono de víctima cuando la enfrentaban con sus propias acciones, pero esta vez no tenía dónde esconderse. Las cámaras la enfocaban con precisión quirúrgica y su máscara comenzaba a desmoronarse frente al mundo. «Pero no se vayan todavía, hay más», dije, captando la atención de todos los reporteros. «Hace
Hace una semana, estos mismos hijos que hoy me avergonzaron en público vinieron a mi casa. Me hablaron de mudanzas, de ajustes, me ofrecieron buscar una residencia para ancianos con el argumento de que estaría mejor acompañada. Según ellos, vivir sola en mi propio departamento ya no era apropiado para alguien como yo. Al parecer, una jubilada no tiene derecho a su espacio, a su historia, a su memoria. Las cámaras enfocaron de inmediato a Martín, que en ese momento estaba completamente descompuesto. Su rostro, normalmente tranquilo, reflejaba una angustia auténtica. «Mamá, por favor», suplicó con voz quebrada, «no digas eso frente a todos. Van a pensar que somos monstruos». «¿Y no lo son?», respondí con voz firme, sin un solo temblor. «Son exactamente eso, monstruos que yo misma crié sin querer. Les di todo lo que tenía, pero nunca les enseñé el valor de lo que les estaba entregando. Y ahora veo las consecuencias de haber confundido amor con servilismo». Uno de los periodistas, un hombre mayor con voz experimentada, me hizo una pregunta que me sorprendió. «Señora Teresa, ¿cuánto tiempo lleva planeando esta revelación?». Sonreí con un dejo de tristeza y orgullo. No lo planeé, no hubo una estrategia. Durante años oculté mis inversiones, no por vergüenza, sino por protección. Quería que mis hijos crecieran ganando sus propios méritos, construyendo sus vidas sin la sombra del dinero. Pero cuando perdí mi empleo hace 3 meses y nadie preguntó cómo me sentía, cuando vieron mi supuesto declive como una oportunidad para descartarme, entendí todo. Comprendí que los hijos que crié eran, en realidad, extraños. 2 personas que solo sabían valorar lo que yo podía darles, no a la persona que yo era. En ese momento, Diego intentó acercarse a mí. Quería calmar la situación, controlar el daño. Pero Elías, siempre leal, se posicionó a su lado con firmeza, impidiéndole avanzar. Él sabía que esto no era improvisado. Era el desenlace inevitable de años de silencios guardados. Una reportera volvió a interrogar a Cecilia. ¿Sabía usted que su suegra poseía todas estas propiedades e inversiones? ¿Por qué cree que nunca se lo dijo? Cecilia buscó la mirada de Diego, buscando una salida, una guía, pero él estaba demasiado ocupado esquivando las cámaras que lo perseguían como depredadores. Nosotros siempre creímos que Teresa era simplemente una trabajadora doméstica. Nunca nos dijo que tenía dinero. Exactamente, intervine sin vacilar. Nunca se los dije porque quería ver quiénes eran realmente cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecer. Y ahora lo sé. El supuesto amor que me profesaban era solo dependencia camuflada de afecto. Ahora sé que lo único que buscaban era control, no vínculo. Entonces un periodista más joven, con expresión preocupada, hizo la pregunta que estaba en boca de todos. «Señora Teresa, ¿qué va a pasar ahora con su familia?». Me tomé unos segundos para responder, no por duda, sino por respeto al peso de mis palabras. No hay relación familiar que restaurar. Ellos tomaron su decisión cuando eligieron avergonzarme delante de extraños. Yo tomo la mía ahora. Desde este momento, Diego y Martín dejan de ser mis hijos. Cecilia deja de formar parte de mi familia. Esto no es venganza, es justicia. El silencio que siguió fue absoluto. No se escuchaba ni el tintinear de una copa. Las cámaras captaron con precisión quirúrgica el instante exacto en que 2 hombres adultos comprendieron que acababan de perder no solo a su madre, sino a la columna silenciosa que había sostenido su mundo entero durante décadas. La noticia se propagó como un incendio en una tarde de verano. Los vídeos del incidente explotaron en las redes sociales. Títulos como «Empleada doméstica revela ser millonaria tras ser humillada por sus hijos» o «La venganza elegante de una madre subestimada» se multiplicaban sin cesar. Los comentarios eran brutales con Diego y Cecilia. La indignación pública fue total. No había espacio para justificarlos, solo repudio. Al día siguiente, Diego recibió una llamada que selló su destino. Su jefe en el banco le informó que sería suspendido indefinidamente. La institución no podía permitirse empleados involucrados en escándalos de desprecio familiar. Su reputación quedó reducida a cenizas. Cecilia no corrió mejor suerte. Su círculo social, tan obsesionado con las apariencias, la excluyó de inmediato. Ya no la invitaban a eventos. Sus amigas evitaban llamarla. Su membresía en el club de tenis fue revocada y su nombre eliminado de las galas benéficas de la ciudad. Se convirtió en paria, en símbolo del clasismo y la ingratitud. Y yo me instalé en el hotel más prestigioso de la ciudad, el mismo donde, años atrás, fregaba baños y hacía camas. Esta vez ocupaba la suite presidencial. Desde el piso 30, observaba la ciudad mientras planeaba mis siguientes movimientos, con la precisión de una estratega experta, sin rencor, sin odio, solo claridad. Martín me
llamó insistentemente. Me dejó mensajes llenos de desesperación. Mamá, por favor, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Somos familia. Podemos arreglar esto. No, una verdadera familia no te humilla cuando cree que ya no sirves. No te abandona cuando dejas de ser útil. No sugiere confinarte en un hogar solo porque tu existencia interrumpe su comodidad. El martes, mi abogado Ezequiel Morales llegó al hotel con una carpeta llena de documentos y una sonrisa contenida. Teresa, me dijo, revisé todo lo que me pediste. Tanto Diego como Martín figuran como beneficiarios de múltiples inversiones tuyas. El departamento donde vive Diego, el coche que conduce, incluso su cuenta de ahorros. Todo tiene aportes mensuales automáticos de tu patrimonio, sin que ellos lo supieran. Perfecto, respondí. Quiero que canceles todos esos beneficios inmediatamente, le dije a Ezequiel, sin un atisbo de duda en la voz. Que se mantengan solos, que vivan como los adultos independientes y exitosos que tanto presumen ser. Ezequiel asintió, disfrutando cada segundo de la justicia que estábamos ejecutando. Su voz sonaba casi divertida cuando agregó: también investigué sus finanzas personales, tal como me pediste. Sin tus transferencias secretas, Diego no durará 3 meses manteniendo su estilo de vida actual. El departamento donde vive está a tu nombre. Técnicamente no tiene ningún derecho legal sobre él. Es, en esencia, un inquilino sin contrato. Esa misma tarde, Cecilia apareció en el hotel. Llevaba ropa informal y maquillaje corrido. No era la mujer fría y elegante de siempre. Ahora parecía una sombra pálida, debilitada por la realidad que había estado ignorando por años. Suplicó verme. Accedí, pero con una condición. La recibiría en el lobby, a plena vista, para evitar cualquier intento de manipulación dramática a puertas cerradas. Teresa, por favor, sollozó con los ojos llenos de lágrimas. Tienes que entender nuestra situación. Diego está a punto de perder su empleo. No tenemos a dónde ir. Si nos quitas el departamento, no sabremos cómo sobrevivir. Tenemos deudas, compromisos. La observé con la misma calma con la que se observa una tormenta que ya no puede hacer daño. ¡Qué curioso!, le respondí con voz suave pero cargada de hielo. Ahora están desesperados por su seguridad económica. Pero hace apenas 3 meses, cuando perdí mi trabajo, su primera reacción no fue preguntarme si necesitaba ayuda. No ofrecieron ni una palabra de consuelo. Lo único que les preocupaba era cómo quitarme de en medio. Cuando pensaron que no tenía nada, me trataron como basura. Y ahora que saben que sí tengo recursos, vienen llorando. En ese instante, Diego apareció detrás de ella. No era el hombre altivo y exitoso de siempre. Se notaba en su postura, en su mirada vacía. Su alma parecía haber perdido todo rumbo. Mamá, dijo en un susurro roto, sé que cometimos errores horribles, pero somos tu sangre, tus hijos. No puedes hacer esto. No puedes destruir nuestras vidas. Me reí. Una risa profunda, seca, cargada de ironía, retumbó en el lobby como un eco de años de silencios acumulados. ¿Destruir sus vidas?, repetí con un dejo de burla. Yo no estoy destruyendo nada. Solo estoy retirando un apoyo que ustedes asumieron eterno. Ustedes decidieron que la empleada doméstica no era digna de su presencia. Perfecto. Ahora van a aprender lo que es vivir sin que esa mujer invisible financie cada lujo que se daban. Se acabó. Ahora les toca a ustedes sostenerse, como yo hice durante 4 décadas por ustedes. Cecilia, desesperada, intentó un último ataque. Teresa, si haces esto público, también tú vas a sufrir. La gente va a pensar que eres una madre cruel, que abandonas a tus hijos por una discusión. Mi sonrisa se volvió gélida. La gente ya vio lo que necesitaba ver. Ya saben quién abandonó a quién. Los vídeos circulan por todas las redes sociales. El mundo entero fue testigo de cómo intentaron echarme del restaurante que yo misma poseo. No necesito inventar nada. Solo tengo que mostrar lo que ustedes hicieron. Esa noche, desde mi suite en el piso 30 del hotel más caro de la ciudad, el mismo donde años atrás limpiaban habitaciones, llamé a Elías. Coordinamos los siguientes pasos. Los medios estaban detrás de mi historia. Me llovían propuestas, entrevistas exclusivas, documentales, artículos de revistas. Pero yo tenía planes más grandes. No se trataba de venganza, se trataba de reconstrucción, de liberarme, de demostrar que una mujer de 69 años no solo puede empezar de nuevo, sino hacerlo desde una posición de poder jamás imaginada. La mañana siguiente marcó el inicio de la siguiente fase de mi estrategia. Diego y Martín iban a entender, finalmente, cuán caro puede ser su
subestimar a una madre silenciosa. La guerra mediática comenzó cuando ellos intentaron manipular la narrativa. Publicaron un video en sus redes sociales. Llorando, hablando con voz temblorosa, intentaban presentarse como víctimas de una madre vengativa. Diego decía que yo había escondido mi fortuna para controlarlos emocionalmente. Cecilia, entre lágrimas calculadas, repetía que una verdadera madre jamás abandonaría a sus hijos por un simple malentendido. El video se viralizó, sí, pero no como esperaban. Los comentarios eran brutales. Nadie les creyó. El mundo entero recordaba las imágenes de ellos sugiriéndome comer en McDonald's en vez de incluirme en una cena familiar. Lo único que lograron fue empeorar su imagen. Lo que no sabían es que yo tenía un as bajo la manga. Durante años, cada vez que me visitaban, yo había grabado nuestras conversaciones. No por maldad, sino porque mi memoria ya no era la misma y quería tener un registro claro de lo que se decía. Nunca imaginé que esas grabaciones se convertirían en mi arma más poderosa. Ezequiel me ayudó a crear un canal de YouTube. A los 69 años me convertí en influencer por necesidad. Mi primer video se tituló La verdad detrás de las lágrimas de cocodrilo. Lo subí un jueves por la noche. Al amanecer del viernes ya tenía más de 500.000 de reproducciones. En el video compartí audios donde Diego me decía que yo era una carga financiera, donde Cecilia se burlaba de mi ropa delante de sus amigas, donde Martín sugería que sería mejor que me mudara lejos porque mi presencia lo avergonzaba frente a sus invitados. La grabación más impactante era de apenas 3 semanas antes del incidente en el restaurante. Diego revisando mis cajones, buscando estados de cuenta, mientras decía que las personas de mi edad debían ser monitoreadas para evitar que derrocharan lo poco que tenían antes de caer en la demencia. La reacción del público fue inmediata y devastadora. Teresa Justicia se volvió tendencia mundial. Miles compartían historias de abandono familiar, de madres sacrificadas, de hijos desagradecidos. Mi historia conectó con una herida universal. Los medios internacionales me contactaron. CNN, Univisión, incluso Netflix me ofreció producir un documental sobre mi vida. Teresa, la antigua empleada doméstica, se había transformado en símbolo de dignidad, justicia y empoderamiento. Las consecuencias para Diego y Cecilia no tardaron. El banco donde trabajaba Diego emitió un comunicado oficial desvinculándose de él. No podían permitir que su imagen corporativa se asociara a alguien acusado públicamente de desprecio y maltrato hacia su madre. Cecilia fue despedida de la galería de arte donde trabajaba a medio tiempo. Sus jefes, una pareja de coleccionistas de edad avanzada, se sintieron personalmente insultados por su comportamiento. Su reputación social se derrumbó. Nadie la invitaba, nadie le respondía. Martín, intentando salvarse, publicó un video pidiendo perdón. Afirmaba que él siempre se había opuesto al trato que me dieron, pero las grabaciones lo desmentían. En ellas se reía conmigo como objeto de burla. En un intento por despegarse, terminó cavando su propia tumba pública. Su novia Estela, avergonzada, terminó la relación. La presión social la afectó profundamente. Como maestra, los padres no querían que sus hijos fuesen educados por alguien relacionada con una familia así. El viernes por la noche recibí una llamada conjunta. Los 3 me suplicaban una reunión. Habían perdido todo: empleos, relaciones, respeto. Rogaban que eliminara los audios, que grabáramos juntos un video de reconciliación, que detuviera lo que ellos llamaban una campaña de destrucción. Accedí a una condición: nos veríamos el sábado, en la terraza, en mi restaurante, en mi terreno, bajo mis reglas. No para reconciliarnos, sino para que escucharan las condiciones bajo las cuales podríamos coexistir en el mismo planeta, sin que yo siguiera exponiendo cada miseria de sus actos. Llegaron puntuales, derrotados, físicamente agotados, emocionalmente rotos. Diego parecía haber perdido al menos 10 kilos en una semana. Cecilia tenía ojeras profundas y su ropa ya no era de diseñador, sino de rebajas. Había abandonado su aire de superioridad. Martín parecía un reflejo distorsionado del hombre que un día soñé que sería. Parecían fantasmas de lo que alguna vez fueron. Diego, Cecilia y Martín se sentaron frente a mí, en la misma mesa donde, solo una semana atrás, me habían despreciado como si no mereciera ocupar su espacio. La ironía era tan exquisita que casi podía saborearla. Ahora eran ellos quienes no encajaban. Ellos, los desubicados, los que se sentían observados. Se retorcían en sus sillas, incómodos, disminuidos, despojados de la arrogancia con la que me habían desechado. No se trataba de venganza. Esto era un acto de justicia cuidadosamente ejecutado. Estaban frente a mí porque aún les quedaba una oportunidad, una sola, de redención. Pero no sería fácil. Las condiciones que les iba a imponer
imponer no solo serían firmes, serían humillantes, claras y absolutamente innegociables. Los observé durante unos segundos, en silencio, permitiéndome sentirlo todo. La tristeza por lo que fuimos, la fuerza que había ganado y el poder que ellos habían perdido. Años atrás, esos mismos rostros me miraban con ternura infantil. Eran mis bebés, los niños a los que les cantaba antes de dormir, por quienes trabajaba jornadas dobles para que no les faltara nada. Ahora eran extraños mendigando una oportunidad ante la mujer que intentaron borrar. Muy bien, dije finalmente, con una voz serena, firme, sin rastro de duda. Van a escuchar lo que tengo que decir y no quiero interrupciones. Respiraron hondo. La tensión era casi palpable. Primero, van a grabar un video público pidiendo disculpas. No quiero generalidades ni frases vacías. Quiero que reconozcan exactamente lo que hicieron, cómo me trataron, por qué estuvo mal y por qué merecen cada consecuencia que están viviendo. Diego abrió la boca para intentar protestar, pero lo silencié con una sola mirada. Bajó la vista, derrotado. Segundo, van a devolver cada centavo que invertí en ustedes durante los últimos 20 años. Universidades, autos, viajes, departamentos, bodas, todo. Mi abogado ya hizo los cálculos. Con intereses, asciende a $800.000. El rostro de Cecilia se desfiguró. Su piel, ya pálida, se volvió casi traslúcida. Teresa, susurró con la voz quebrada. Eso es imposible. No tenemos ese dinero. Claro que no, respondí con calma. Porque nunca aprendieron a ganarlo. Vivieron cómodamente, alimentándose de mis sacrificios. Les di tanto que confundieron generosidad con obligación. Pero esa era Teresa la madre. Teresa la inversionista tiene otras reglas. Tercero, continué sin pausa, van a trabajar para pagar esa deuda. Tengo varios negocios que necesitan personal en cocina, limpieza, mantenimiento. Van a empezar desde abajo, con salario mínimo, sin excepciones. Martín, horrorizado, logró articular una objeción. Mamá, ¿tú no puedes obligarnos a trabajar como empleados domésticos? Completé su frase con tono ácido. Como lo fui yo durante 40 años para mantenerlos a ustedes. Exactamente eso. Cuarto, van a vivir en el mismo tipo de vivienda donde yo crié a esta familia. Apartamentos pequeños, en barrios humildes. Nada de autos de lujo, transporte público, nada de cenas elegantes. Solo la vida real que tanto despreciaron desde sus burbujas de privilegio. Cecilia rompió en llanto. Un llanto desordenado, descompuesto, como si recién estuviera entendiendo que esto no era un simple regaño familiar. Esto es crueldad, lloró. Es castigo, es odio. No, Cecilia, le dije con un tono glacial. Esto es justicia. Venganza habría sido dejarlos en la calle sin advertencia, sin opciones. Yo les estoy dando la posibilidad de redimirse, pero la puerta no se abre sola. Tendrán que arrastrarse hasta ella y empujarla con esfuerzo. Quinto, asistirán obligatoriamente a terapia familiar. No para abrazarnos al final del día, sino para que comprendan, de verdad, la magnitud del daño emocional que causaron. Sexto, harán trabajo comunitario en hogares de ancianos. Van a cuidar, alimentar, acompañar a personas como yo, personas que fueron abandonadas por sus propias familias. Así entenderán lo que ustedes mismos quisieron hacer conmigo. Diego trató de encontrar algo de dignidad y racionalidad en su voz. Mamá, seamos razonables. No podemos cumplir todo esto. Es extremo. Me reí. Una carcajada seca, sin compasión. ¿Extremo? ¿Fue razonable decirme que cenara en McDonald's mientras ustedes brindaban con vino en un restaurante que me pertenece? ¿Fue razonable planear meterme en una residencia sin consultarme, como si fuera una carga que se puede dejar en depósito? ¿Fue razonable humillarme públicamente delante de extraños? Silencio, respiraciones contenidas, lágrimas cayendo sin resistencia. Séptimo, continué con voz firme, van a firmar documentos legales donde renuncian a cualquier derecho sobre mi herencia. No heredarán ni un centavo cuando muera. Mi patrimonio será donado a organizaciones que realmente se lo merezcan. Fundaciones que ayudan a madres trabajadoras, mujeres abandonadas y ancianos olvidados. El impacto fue absoluto, como un golpe sin previo aviso. Ya no era solo una pérdida de reputación, era el final de su fantasía financiera. Octavo, si alguno de ustedes intenta manipular esta historia, si filtran versiones a los medios, si violan cualquier parte de este acuerdo, publicaré el resto de las grabaciones. Y créanme, tengo suficiente material para asegurarme de que no puedan volver a mostrar la cara en público nunca más. Cecilia levantó la mirada.
derrotada. Sus ojos estaban rojos, su voz apagada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en un susurro ahogado. ¿Cuánto tiempo tendríamos que cumplir con todo esto? Me recosté en la silla, crucé las piernas con calma. El tiempo que sea necesario, respondí. Podrían ser meses, podrían ser años. Eso no lo decido yo, lo deciden ustedes. El día que yo crea que han aprendido algo, hablaremos. Hasta entonces, consideren esta su única oportunidad de no perder hasta el último resto de dignidad que les queda. Los tres estaban frente a mí, arruinados por dentro, con los hombros hundidos y las miradas perdidas. Se habían convertido en versiones marchitas de sí mismos, fantasmas. Diego parecía haber envejecido 10 años en una semana. Cecilia ya no tenía esa postura altiva ni el brillo falso de superioridad. Martín era apenas una sombra, con los ojos apagados y la voz en algún rincón de su garganta. Se sentaron exactamente en la misma mesa donde 7 días antes me habían negado una silla. El lugar que me habían dicho que no me pertenecía, ahora los recibía como intrusos. Qué irónica es la vida. Ahora ellos eran los que no encajaban. Ellos eran los que se sentían observados, incómodos, derrotados. Por primera vez sabían lo que era sentirse pequeños en un mundo que los mira con desprecio. Tenían una última oportunidad, pero ya no era por amor, ni por nostalgia. Era una última cuerda antes de caer al abismo. Y mis condiciones no serían amables. No habría concesiones, porque el perdón no se regala, se gana. Los miré con calma. Eran mis hijos. Sí, los que cargué en brazos cuando daban sus primeros pasos, a quienes leí cuentos por las noches, los que vestí con ropa de segunda mano mientras soñaban con marcas de lujo. Ahora eran desconocidos, esperando sentencia. Van a cumplir una última condición, anuncié con tono firme, y esta será la más inmediata. Los tres levantaron la vista con ansiedad. Noveno, esta misma semana se mudarán a sus nuevos hogares. Ezequiel ya tiene listos los contratos de alquiler. Son departamentos modestos, sí, pero limpios, seguros y perfectamente dignos. Son iguales a donde yo los crié cuando ustedes eran niños. Vivirán con lo justo, con lo necesario y, más importante aún, con el mismo presupuesto con el que yo mantuve una familia entera durante décadas. No hubo protestas, solo un silencio abrumador. Cecilia bajó la cabeza. Diego tragó saliva. Décimo y último, continué. Trabajarán 6 días a la semana en mis empresas, en puestos operativos, sin trato especial. Serán empleados comunes. No, peor, serán evaluados más estrictamente que cualquier otro trabajador. Reportarán a gerentes que no tolerarán errores, excusas ni privilegios. Martín, con voz rota, finalmente se atrevió a preguntar lo que todos temían. ¿Y si lo cumplimos todo, si hacemos cada una de estas cosas, nos perdonarás? ¿Podremos volver a ser una familia? Lo miré, largo, profundo, y le respondí con toda la honestidad del mundo. No lo sé, Martín. El perdón no es una promesa, es un proceso. Y ustedes destruyeron algo que tomó toda una vida construir. ¿Se puede reconstruir? Tal vez. Pero si es posible, llevará años y cada paso tendrá que demostrarse con acciones, no con palabras. Diego alzó la voz con la desesperación del que ya no tiene salidas. ¿Y si decimos que no? ¿Y si no aceptamos estas condiciones? Mi sonrisa fue helada, casi quirúrgica. Entonces continúo con la campaña mediática. Publico las grabaciones que me quedan. Los videos donde se ríen de mi ropa, donde se burlan de mi edad, donde planean cómo quitarme de en medio. Créeme, tengo material para mantener este escándalo vivo durante años. Y esta vez no solo será nacional, será internacional. Sabían que estaba hablando en serio. Se miraron entre sí. No tenían escapatoria. Era eso o la desaparición social total. Diego fue el primero en rendirse. Aceptamos, dijo casi sin aire. Aceptamos todo. Cecilia y Martín no dijeron nada, pero sus gestos bastaban. La derrota estaba completa. Ezequiel, que esperaba en una mesa cercana, se acercó con una carpeta gruesa. Cada cláusula, cada condición, cada consecuencia estaba detallada, legalmente vinculante, sin posibilidad de reinterpretación ni manipulación. Firmaron, con manos temblorosas, sellando su destino por los próximos años. El lunes siguiente comenzó una nueva era. Diego, otrora ejecutivo de corbatas caras, fue asignado al equipo de limpieza de mis oficinas corporativas. Uniforme azul, trapo, balde y desinfectante. Sus antiguos colegas del banco lo vieron fregar los pisos del lobby. Algunos incluso tomaron fotos. La vergüenza en su rostro era tan evidente que se podía leer desde la vereda de enfrente. Cecilia fue destinada a la cocina de la terraza. Lavaba platos, pelaba verduras, limpiaba grasa de parrilla con productos que le agrietaban las manos acostumbradas a manicures semanales. Su antiguo perfume fue reemplazado por el olor penetrante del detergente industrial. Martín trabajaba en el mantenimiento de mis propiedades. Pintaba
Pintaba paredes, arreglaba cañerías, podaba jardines. Volvía a casa con la espalda partida y las manos llenas de callos. Por primera vez comprendía qué significaba ganarse la vida. Las primeras semanas fueron un infierno para ellos, no solo por lo físico. Lo peor fue la humillación social. Clientes reconocían a Cecilia, le tomaban fotos en la cocina, las subían a redes sociales con comentarios crueles. La reina caída, la nuera que acabó lavando platos para su suegra. Diego enfrentaba burlas silenciosas. Sus ex colegas pasaban por el edificio solo para confirmar que era verdad. Su foto trapeando apareció en varios grupos de WhatsApp. El que echó a su madre ahora limpia baños. Y mientras ellos se hundían en la realidad que nunca quisieron aceptar, yo me mudé a una mansión, una propiedad que había comprado años atrás, en el barrio más exclusivo de la ciudad, pero que jamás había habitado. No quería despertar sospechas. Ahora, libre de apariencias, podía vivir como lo que realmente era. La casa tenía 10 habitaciones, piscina climatizada, jardines amplios y una vista de ensueño. Por primera vez, no era yo quien limpiaba, eran otros quienes trabajaban para mí. Contraté a Juana, una mujer de 50 años que había perdido su empleo durante la pandemia. La traté como nunca me trataron a mí, con respeto, salario justo, seguro médico y una habitación privada con baño dentro de la propiedad. Porque el poder no te convierte en monstruo si sabes quién eres. Mi historia seguía creciendo. Las entrevistas internacionales se multiplicaban. Fui invitada a programas de televisión, especiales de CNN, documentales en Netflix, incluso un segmento con Oprah. Millones de mujeres mayores, hasta entonces invisibles, me escribían cartas. Me veían como algo que no sabían que podían ser, un símbolo de dignidad, poder y justicia. Así nació Madres Invisibles, una fundación que creé con mis ganancias, dedicada a ofrecer apoyo legal, psicológico y económico a mujeres mayores que, como yo, fueron abandonadas, subestimadas, traicionadas por sus propias familias. La respuesta fue inmediata. A nivel mundial, la respuesta del mundo fue abrumadora, inesperada y al mismo tiempo reveladora. Al parecer, mi historia no era una excepción, sino un reflejo dolorosamente común de algo que la sociedad prefiere ignorar. Madres sacrificadas que fueron convertidas en sombras por aquellos a quienes lo dieron todo. Mujeres invisibles que sostuvieron familias enteras sin recibir jamás el reconocimiento merecido. Después de 2 meses sumidos en trabajo físico extenuante, mis hijos solicitaron una reunión. Querían demostrarme que algo en ellos había comenzado a cambiar, que no era solo remordimiento por las consecuencias, sino comprensión real del daño que habían causado. Los recibí en la sala principal de mi nueva casa, una sala amplia con ventanales que daban a un jardín impecable, adornado con fuentes y flores exóticas. Era importante que vieran con sus propios ojos la diferencia entre la vida que ellos alguna vez despreciaron y la que yo había construido en silencio, sin ayuda de nadie. Llegaron cansados. Las huellas del esfuerzo eran visibles en cada parte de sus cuerpos. Manos agrietadas, ojeras profundas, ropa de trabajo marcada por grasa, pintura y sudor. Pero lo más revelador no estaba en su apariencia, sino en su actitud. Ya no había arrogancia, ni posturas defensivas, solo una humildad callada y genuina. Diego habló primero. Su voz sonaba distinta, menos segura, más humana. Mamá, estos 2 meses han sido los más duros de nuestras vidas. Por primera vez entendí lo que significaba tu trabajo. Me di cuenta del sacrificio que hiciste durante años. Nunca lo valoramos. Nunca te dimos ni la mitad de lo que merecías. Cecilia, esta vez con lágrimas auténticas, no de pánico social, sino de vergüenza real, agregó. Teresa, yo fui cruel contigo. Te traté como si fueras inferior, como si tu vida no tuviera valor. Ahora que estoy 8 horas al día en una cocina caliente, lavando platos con las manos destrozadas, entiendo. Nunca debí juzgarte, nunca debí burlarme de ti. Martín apenas podía hablar. Lo vi tragar saliva con dificultad antes de que le salieran las palabras. Perdóname, mamá. Fui un cobarde. Te fallé cuando más me necesitabas. No sé si puedas perdonarme algún día, pero todos los días trabajo pensando en cómo reparar el daño que te hice. Los escuché, en silencio. No respondí de inmediato. Había aprendido que las palabras pueden sonar hermosas incluso en las bocas más vacías. El tiempo diría si eran sinceras o solo otra forma de manipulación desesperada. Pero los meses pasaron y, lentamente, los cambios empezaron a hablar por sí mismos. 6 meses después de esa conversación, algo había cambiado. No solo en su rutina diaria, sino en su esencia. Ya no era solo cansancio físico. Era una transformación profunda en sus formas de ver el mundo y de verse a sí mismos. Diego, el ejecutivo de traje y ego inflado, había descubierto una humildad que jamás le había conocido. Saludaba a cada persona que encontraba en las oficinas, desde el CEO
Hasta los guardias de seguridad. Ya no diferenciaba a las personas por su salario, sino por su dignidad. Cecilia, antes esclava de las apariencias, se convirtió en una de las trabajadoras más valoradas en la terraza. Llegaba antes que nadie, se iba después de cerrar y nunca se quejaba. Había aprendido a valorar cada peso que ganaba, porque ahora entendía en carne propia lo que costaba conseguirlo. Martín, por su parte, encontró algo que nunca había imaginado: vocación. Resultó ser hábil con las manos, talentoso para arreglos, con una paciencia que nadie le conocía. Era respetado por sus compañeros no por su título universitario, sino porque se había ganado su lugar como uno más, sin creerse superior a nadie. Pero el cambio más profundo ocurrió cuando comenzaron su voluntariado en los hogares de ancianos. Ese trabajo no era obligatorio, era parte del castigo, sí, pero algo en ellos hizo clic. Diego me llamó una tarde de domingo, con voz entrecortada. Me habló de un hombre de 70 años que pasaba cada día esperando a hijos que nunca llegaban, de una mujer que dormía con fotos de familia debajo de la almohada, soñando con llamadas que no existían. Sus palabras no eran de alguien que quería justificar su conducta, eran de alguien que estaba viendo por primera vez el espejo de lo que él mismo había estado a punto de hacer conmigo. Y entonces ocurrió algo que me conmovió profundamente. Recibí una llamada de la directora del hogar donde ellos hacían su trabajo comunitario. Su tono era cálido, entusiasta. «Señora Teresa», dijo, «tenía que contarle esto. Lo que sus hijos están haciendo aquí es extraordinario. No vienen solo a cumplir horas. Se han entregado de verdad. Han adoptado de forma informal a varios de nuestros residentes. Diego pasa los domingos jugando ajedrez con don Alfredo. Martín ayuda a doña Inés a organizar su jardín. Cecilia cocina postres caseros para traerlos en sus días libres. Es como si se hubieran convertido, para muchos de ellos, en los hijos que nunca tuvieron. La directora hizo una pausa. Y quizás también se están convirtiendo en los hijos que usted siempre mereció. Los fines de semana, Diego va al hogar de ancianos para jugar ajedrez con don Isaías, un hombre que no recibía visitas desde hacía más de 3 años. Cecilia, por su parte, enseña recetas básicas a doña Estela, quien llevaba meses sumida en una depresión silenciosa. Martín se encarga de arreglar pequeños objetos personales de los residentes sin que nadie se lo pida. Ya no es por obligación. Nadie los observa. No buscan aprobación. Lo hacen porque lo sienten, porque han cambiado. Cuando recibí esa llamada de la directora del hogar, mi corazón tembló. Era la prueba de que sus acciones no eran una actuación para impresionar, porque yo ni siquiera sabía lo que estaban haciendo. Era transformación genuina, nacida del contacto directo con la soledad, con el abandono, con ese espejo doloroso que alguna vez me colocaron a mí frente al rostro. 8 meses después de aquella noche en la terraza, tomé una decisión que no estaba en ninguno de mis planes iniciales. Los invité a cenar, no al restaurante, no en un lugar neutral. Los invité a mi casa, a mi espacio, a mi verdadero hogar. Cuando llegaron, supe al instante que algo en ellos ya no era el mismo. Habían cambiado. Estaban más delgados, sí, pero fuertes. Las manos endurecidas por el trabajo físico. La mirada firme, sin miedo, sin máscaras. Por primera vez eran adultos de verdad. Juana, con su amabilidad de siempre, preparó una cena sencilla, pero reconfortante. Durante la comida hablamos, no de apariencias, no de dinero. Hablamos de personas, de historias, de vidas. Me contaron sobre sus días, sus tareas, sus errores y sus aprendizajes. Nadie fingía, nadie intentaba agradar. Eran conversaciones reales, entre personas reales. Diego, sin rodeos, me miró a los ojos. «Mamá», me dijo, «no te pido perdón para recuperar tu dinero. No quiero volver a esa vida vacía. Te pido perdón porque, por fin, entiendo el daño que te hice. Entiendo que te robé lo más valioso que tenías, tu dignidad, y eso no se compensa con palabras». Cecilia agregó algo que no esperaba. «Teresa, he decidido estudiar gastronomía de forma profesional. Trabajar en la cocina del restaurante me hizo descubrir una pasión que no sabía que existía en mí. No quiero volver a ser esa mujer superficial que se reía de tu ropa. Quiero ser alguien de quien Esperanza pueda estar orgullosa». Martín, con lágrimas secas de tanto contenerlas, dijo lo más sincero que había salido de su boca en años. «Sé que nunca voy a recuperar tu confianza del todo, mamá, pero por primera vez en mi vida adulta me siento digno de algo. No de lo que me diste, sino de lo que he construido con mis propias manos. El trabajo me dio una autoestima que jamás encontré en una tarjeta de crédito. Esa noche tomé una decisión que había estado rumiando en silencio.
negocio. Les ofrecí liberarlos. Les dije que podían dejar de trabajar en mis negocios. Habían cumplido 8 de los 12 meses que les había impuesto. El cambio era evidente. Podían irse, pero para mi sorpresa, no quisieron. Diego pidió terminar el año como conserje. Quería cerrar su ciclo con coherencia. Cecilia decidió quedarse en la cocina mientras estudiaba. Y Martín quería continuar como encargado de mantenimiento. Había encontrado algo más valioso que el confort. Un propósito. Un año después del incidente que nos cambió para siempre, celebramos una cena familiar. Esta vez, una de verdad. Pero no fue en el comedor lujoso del restaurante. Fue en la cocina. Cecilia cocinó. Martín reparó la mesa donde comimos. Y Diego limpió cada rincón hasta que brillara. No fue una reconciliación perfecta. Las heridas aún dolían en los rincones del alma. Pero por primera vez en décadas, compartíamos la mesa como personas que se valoraban. No por lo que podían obtener, sino por quienes eran. Esa noche, mientras regresaba conduciendo sola a mi casa, con la ciudad iluminada extendiéndose a mis pies, pensé en todo lo que había ocurrido. Había perdido hijos, pero eran hijos que en realidad nunca me conocieron ni me valoraron. Y en su lugar, había ganado algo mejor. Seres humanos completos, dignos, nuevos. Había perdido parásitos emocionales, pero había ganado una familia real. No por genética, sino por mérito. No me arrepiento de haberlos criado, pero sí de haber confundido amor con servidumbre. Aprendí, demasiado tarde, que la bondad no debe costar la destrucción de uno mismo, que amar, a veces, significa corregir, y que una madre que enseña límites también enseña amor. Hoy, han pasado 5 años desde aquella cena en la cocina. Mientras escribo estas palabras desde mi estudio, rodeada por la tranquilidad de mi jardín, puedo afirmar sin miedo que la decisión más dura de mi vida fue, también, la más liberadora. Diego nunca volvió al mundo bancario. Tras completar su año de limpieza, decidió estudiar administración hotelera. Hoy, dirige 2 de mis propiedades. No porque se las regalé, sino porque se las ganó desde el fondo. Sus empleados lo respetan, no por su apellido, sino porque sabe exactamente lo que cuesta cada tarea que exige. Él y Cecilia se separaron hace 2 años, no por odio, no por traición, simplemente crecieron en direcciones distintas. Él eligió la sencillez, ella eligió la cocina. Cecilia se graduó como chef profesional. Hoy es la chef ejecutiva de la terraza. La mujer que una vez se burlaba de mis vestidos, ahora lleva con orgullo un uniforme manchado de esfuerzo. Sus platos han sido premiados nacionalmente. Otros restaurantes la han buscado con ofertas mejores. Pero ella se queda, porque aquí fue donde se reconstruyó. Se casó con uno de nuestros proveedores, un hombre sencillo, bueno, real. Juntos tienen una hija, Esperanza, mi primera nieta. No por orden biológico, sino porque es la primera que nació dentro de una familia que realmente entiende lo que significa amar con dignidad. Martín encontró el amor en el lugar más inesperado, en medio del trabajo comunitario, entre conversaciones sinceras y silencios compartidos. Conoció a Carmen, una trabajadora social en uno de los hogares de ancianos donde hacía voluntariado. Se enamoraron despacio, sin máscaras, sin juegos. Se casaron hace 1 año, en una ceremonia sencilla, cálida, real. Hoy, juntos dirigen una empresa de mantenimiento especializada en adaptar viviendas para personas mayores. No es un imperio, pero es suficiente. Y sobre todo, es digno. Su trabajo tiene propósito. Su vida tiene sentido. Ahora tengo 3 nietos más. Los mellizos de Martín y Carmen tienen 2 años y llenan mi casa de risas, carreras torpes y abrazos inesperados cada domingo que vienen a almorzar. Ver a Martín como padre me ha mostrado al hombre que siempre estuvo allí, esperando ser despertado por la experiencia, no por la comodidad. Mientras tanto, mi Fundación Madres Invisibles ha florecido más allá de todo lo que soñé. Estamos presentes en 12 países y hemos ayudado a más de 10.000 mujeres mayores a recuperar su voz, su espacio y sus derechos. Uno de los casos que más me conmovió fue el de una señora de 80 años en Colombia, internada a la fuerza por sus propios hijos para quedarse con su casa. Nuestros abogados no solo recuperaron su propiedad, sino que establecieron un precedente legal que hoy protege a miles. Escribí 3 libros sobre todo lo que viví. El primero, La empleada invisible, se convirtió en un éxito editorial internacional. Fue adaptado como serie por Netflix. Irónicamente, la historia de mi humillación se convirtió en fuente de dignidad para miles de mujeres como yo. Las
Las ganancias no van a mi cuenta personal, van directo a la fundación, porque si una historia puede cambiar una vida, entonces vale cada centavo. Juana, la mujer que llegó a trabajar en mi casa como empleada doméstica, se convirtió en algo mucho más grande. Es mi amiga, mi compañera, mi familia elegida. Cuando sus nietos vienen a visitarla, mi hogar se llena de una alegría honesta, una que jamás experimenté cuando mis propios hijos eran pequeños, porque esta relación está basada en respeto mutuo, no en culpa, dependencia o obligación. Hoy tengo 74 años. Me despierto con energía. Hago yoga cada mañana en mi jardín. Nado en mi piscina. Viajo por el mundo dando conferencias sobre dignidad en la vejez y relaciones familiares sanas. Tengo más vitalidad ahora que cuando limpiaba casas ajenas, porque por fin vivo para mí, no para satisfacer a los demás. Ceno con mis hijos una vez al mes, no por deber, sino porque queremos compartir tiempo juntos. Nuestras charlas son honestas, nuestras risas verdaderas, nuestro amor construido, no heredado. Cuando Esperanza, mi nieta, me llama abuela Tere, con esa sonrisa que ilumina la habitación entera, siento una conexión nueva, una conexión limpia. Ella no me ama por lo que le doy, sino por lo que soy, y eso no tiene precio. El restaurante donde todo comenzó ya no es solo un símbolo de lujo, se ha convertido en un emblema de redención. Implementamos una política de contratación que da prioridad a quienes necesitan una segunda oportunidad. Madres solteras, personas mayores desempleadas, antiguos reclusos en proceso de reintegración. La terraza ya no es solo un restaurante, es una comunidad que entiende el valor de la dignidad recuperada. Elías, mi socio de confianza, se jubiló el año pasado. En su fiesta de despedida me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Teresa, durante todos estos años, yo nunca vi a la empleada doméstica pobre que decías ser. Siempre vi a la empresaria brillante que eras en realidad. Solo esperaba que tú también la vieras un día. Y finalmente, la vi. Hoy he perdonado a mis hijos. No porque haya olvidado, sino porque eligieron cambiar. Trabajaron por su perdón. Lo construyeron día a día, con humildad, esfuerzo y verdad. El perdón no fue un regalo gratuito. Fue una conquista moral, emocional y humana. Mis abogados me recomendaron incluirlos de nuevo en mi testamento. Lo hice, pero con condiciones. Recibirán una parte, sí, pero la mayoría seguirá yendo a la fundación, porque ya han aprendido a vivir sin depender de mí, porque ahora son fuertes y porque la libertad nace de esa independencia. Esta mañana, mientras desayunaba en la terraza con vista al jardín, pensé en la pregunta que todos los periodistas me hacen. ¿Me arrepiento de haber tomado decisiones tan drásticas? La respuesta sigue siendo la misma. No. A veces, el amor verdadero requiere tomar medidas que parecen duras, pero que son necesarias para el crecimiento. No me arrepiento de haberlos criado. Solo me lamento de no haber comprendido antes que la bondad no puede ejercerse a costa de una misma, que el respeto no se exige por ser madre, se gana con actos coherentes, consistentes, y que nunca es tarde para recuperar la dignidad que una siempre mereció. A las madres jóvenes, a las mujeres mayores, a todas las Teresas invisibles que hoy me escuchan, les digo una sola cosa: amen a sus hijos, sí, pero ámense a ustedes mismas primero, porque una madre que se respeta educa con amor y también con límites, para enseñarles no con gritos ni reproches, sino con hechos, que las relaciones humanas no se construyen con sumisión, sino con reciprocidad, que el verdadero amor no exige que te anules, que te olvides, que te desgastes hasta desaparecer, que amar sin respeto no es amor, es manipulación envuelta en afecto falso. Les enseñé que nadie, ni siquiera una madre, debe sacrificarse hasta romperse para ser amada, porque cuando el cariño depende del sufrimiento, deja de ser cariño y se convierte en deuda. Hoy no soy solo la mujer que crió a 3 hijos sola, no soy solo la que limpió casas, cocinó, lloró en silencio y siguió adelante. Hoy soy una mujer completa, con historia, con cicatrices, con dignidad, una mujer que se reconstruyó desde las cenizas de la indiferencia familiar. Ya no soy solo una madre sacrificada, soy una madre respetada, una mujer libre, una voz que ya no se calla. Y esa fue mi victoria más grande.